voy a ser obediente, voy a contestar todas las preguntas que pueda. Pero si se nota algún titubeo en algún momento, es porque no me gusta hablar de mí mismo. No me ha gustado nunca. Lo que yo recuerdo de mi primera vida italiana está centrado en el concepto de adolescencia. Había la guerra, había todo. Tuve la suerte de nacer en una región del norte de Italia, Lombardía, por la que no pasó la guerra que es peleada. No fue pesadamente bombardeada. Y había comida, porque era y aún hoy es. Esa región representa casi el 20% de la riqueza de Italia. Produce el 20% de la riqueza. Predomina a los 14 años. Puede haber una guerra, pero predomina la felicidad de la juventud, la felicidad de la adolescencia. Cuando se tiene esa edad, lo más importante son las amistades, el amor, el sexo, todo lo que uno va descubriendo a esa edad. Y entonces yo recuerdo con mucho afecto quiénes fueron mis compañeros de clase, la compañerita. Recuerdo un profesor de matemática al que yo odiaba porque no sabía enseñar matemática, pero tenía algo que me atraía profundamente, amaba el jazz, música que el gobierno fascista de la época prohibía. No podía sonar jazz en ninguna emisora, en ninguna fiesta, en ninguna parte. Pero el tipo se las ingeniaba para traer de Suiza lo último de la discografía norteamericana de jazz. Y nos encerrábamos 4 o 5 encapilladamente a escuchar jazz. El de la época, Woody Herman, Count Basie, Glenn Miller, todo lo que eran las grandes estrellas, Bing Crosby, etcétera, etcétera. Y la primera película que vi inmediatamente que terminó la guerra fue Laura, con la célebre canción, que me fulguró, porque me representaba un mundo que yo soñaba probablemente. Y yo no sé por qué los italianos aman América, aman. Yo siempre me preguntaba siendo niño qué le había pasado al gobierno, que él había declarado guerra a Norteamérica. A mí me parecía un horror, un país que yo amaba sin conocerlo. Y así pasó mi juventud, pese a que papá estaba en la guerra y pese a todo. Mi familia era una clase media modesta, quizá un poquito más que modesta, pero no tanto. Papá era gerente de una empresa agrícola comercial del pueblo, era un pueblo de 15.000 habitantes. Era uno de los pocos habitantes del pueblo que en los años 30, 40 tenía carro propio porque lo necesitaba para el trabajo. Yo llegué a este país que ahora es mío el 18 de febrero de 1948. Llevo 71 años aquí.
Y tuve la suerte inmensa de tener amigos muy importantes, buenos amigos, grandes amigos, que no son todavía hoy los que viven. Yo llegué a Paparo en Barlovento en febrero del 48. De noche salía a ver el Caño Perucho, que en la orilla opuesta se veían todos los ojitos de las babas mirándolo a uno. Y mi tarea era prender a las 10 de la mañana, porque papá había sido traído al país como director de la Comunidad Agraria Miranda número 1, fundada por el gobierno de Acción Democrática de esa época. Y hay varias cosas que me impactaron. Primero, llegar a un país democrático. Eso me impactó de por vida. Papá se entrevistó con Rómulo Gallego y yo me preguntaba cómo hubiera sido posible en Europa que un europeo se entreviste con el presidente de la República. Son vainas del otro mundo. Y yo dije, caramba, esta es la democracia. Aunque no duró mucho, llegó hasta Pérez Jiménez, pero duró lo suficiente. Y me mandó papá al Colegio San José de los Teques, de los Salesianos, donde hizo un gran amigo que todavía vive, Gustavo Coronel, hoy escritor diario y antichavista profesional. Gustavo Coronel me recibió su familia. Bueno, yo vivía en una pensión de la señora Casado, pero cerca del colegio, pero iba a menudo a casa de Gustavo, y era una familia modelo, ejemplar, perfecta. Yo me sentía bien ahí. Y luego cuando vine al 5º año de bachillerato, al Andrés Bello, bueno, tuve amigos como Francisco Álvarez, Guillermo Sucre, Marisa Becker, Marisa Con, una hermana del que mataron a Chalbó, y grandes personas todas, grandes profesores. El Andrés Bello era un gran liceo. Ahí funcionaba lo que decía el Orejón Prieto. El mejor liceo, el peor liceo público es mejor que el mejor liceo privado. Y en esa época era cierto, era así. El Andrés Bello y el Fermín Toro eran dos grandes liceos. A mí me enseñó García Vaca, Luis Vallenilla, José Luis Salcedo Bastardo, Eduardo Crema, la florinata de la ciudad en esa época. Y la mejor facultad que había en ese momento en la universidad de tipo humanista era la de filosofía. Alguien había tenido la brillantísima idea de traerse grandes figuras del pensar español, comenzando por Juan David García Vaca, Casanova, Eduardo Casanova, Manuel Granel y otros. Y éramos una de las grandes facultades de filosofía, junto con la de México y la de Buenos Aires, que también habían recibido su cuota parte de emigrados. Argentina, Frondizi, Ricieri Frondizi, Rodolfo Mondolfo, un filósofo italiano, y México había recibido Gauss principalmente. Lo digo porque esa generación de españoles hizo, por ejemplo, que una obra tan esencial del siglo XX como Ser y Tiempo de Heidegger fuera traducida al español 28 años antes que al francés. ¿Sí? Porque esa gente había estudiado todo en Alemania, en Austria, etc. Y estaba totalmente al día de todo. Y hemos heredado
de esa sabiduría. Y me metí y me zambullí en la Facultad de Filosofía hasta graduarme. En mi facultad casi todos pasaron por Europa después de graduarse. Aquí las maestrías no existían todavía, los posgrados, etc. Los doctorados ni hablar. Entonces uno iba a doctorarse afuera. Federico Ríos fue a Freiburg, otro fue a Viena, yo fui a París, en fin, otros iban a Londres. Yo fui uno de tantos que fui a doctorarme a París, a la Sorbona. Yo hablo muy bien castellano, espero, italiano y francés, y suficientemente el inglés, pero pobre de vocabulario. Bueno, el francés, tuve que escribir una tesis doctoral en ese idioma, durante el bienio 55-57. Pero yo luego pasé 9 años y medio en la UNESCO, de funcionario, donde vivía, pensaba, escribía, todo era en francés, todo. Sin embargo, el idioma en el que yo me siento cómodo para escribir es el castellano. Yo no me atrevería a escribir un libro en francés o en italiano sin que me lo corrija alguien después. Volví a Venezuela porque me tocaba, porque ya era mi país. Yo me nacionalicé en el 55. A los 3 meses de llegar, yo decidí que yo no volvía a ninguna otra parte. Y quise sentirme venezolano y aportar algo al país. Regresé porque me tocaba, porque yo había ido becado por la UCB, ¿sí? Porque me esperaba un puesto en la facultad, porque tenía aquí la familia, papá, mamá, mis hermanos, etc. Era normal que yo regresara a mi casa. Yo estaba casado ya. Me casé 2 veces y me divorcié 2 veces. Pero eso no es muy relevante. Me llevo bien con todo el mundo, magníficamente bien con los hijos, con los nietos. No problema. La muerte de un hijo. Los países miembros de la organización cotizan. Estados Unidos cotiza al 25%. Y ahora que se retiró, la UNESCO perdió el 25% de sus ingresos. Venezuela está en la lista de países en desarrollo. Paga una tarifa mínima, que por cierto no la está pagando hace años, y tiene derecho a un mínimo de 2 funcionarios. Porque nadie, ningún país puede acumular demasiados funcionarios en la misma organización. Bueno, en ese momento Venezuela tenía uno solo. Y el entonces ministro Salcedo Bastardo pensó que yo podía ser buen candidato a un cargo muy alto que estaba vacante. En la UNESCO ya me conocían, porque me habían invitado en varias oportunidades a dar conferencias en la sede y a muchas manifestaciones, congresos de lo que ellos organizaban en la región y fuera de la región. Entonces, en julio de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió nombrarme
al cargo de subdirector general adjunto para el sector de la cultura y la comunicación. Y el cable que recibí me lo mandó Arturo Uslar Petri, que en ese momento era delegado permanente de Venezuela ante la UNESCO. Tengo el honor de informarle, etcétera, etcétera. Bueno, por eso entré yo a la UNESCO. Y a los 5 años, no le voy a contar la historia muy angustiosa de esos años, del primer retiro de los Estados Unidos, por motivo del famoso nuevo orden mundial de la información y la comunicación, que ellos no podían digerir. Fueron años difíciles, pero en esos años me tocó ser nombrado subdirector general para el sector de la comunicación. Y pasé 2 años y medio como uno de los 5 subdirectores generales del organismo. Sí. Hasta que el director general, en un intento último, inútil, para convencer a Estados Unidos a que no se fuera, volvió a unir cultura y comunicación que había separado años antes, ¿sí? Y le dio el cargo al que era de cultura. Entonces yo sobraba porque ya no existía comunicaciones y me envió, y pasé el último año y medio en ese cargo, de coordinador regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en Caracas. Bueno, en primer lugar, aquí tengo mis muertos y un resto de vivos, todas las amistades, una batería de médicos que me mantienen en vida y así, y todo un sistema de vida y una casa que yo amo, porque está hecha a mi imagen y semejanza, y hasta el deber moral de seguir aportando, aunque sea 1 miligramo de colaboración a la lucha contra la dictadura que gobierna el país. Ver el final de esta dictadura y ver el país volver a la democracia. Yo los hobbies ni los escondo ni salgo a exhibirlo. Llevo una vida y una relación muy normal con mis hobbies. Es decir, no tengo nada, no tengo por qué esconderlo, no me avergüenzan, todo lo contrario, pero tampoco me gusta salir a exhibirlos. Entonces, bueno, los cultivo para los amigos. Y, ¿qué le digo? Uno de los mayores placeres en ese sentido es que a Armando Escanone le encanta comer en mi casa. Además me exige que comamos en la cocina, porque le gusta comer en la cocina. La gente me dice, a veces le quito el saludo a esa gente, ¿por qué no monta un restaurante? Y yo le contesto siempre lo mismo, mira, ¿tú has comido bien aquí? ¿Has almorzado bien? Sí, muy bien. Y yo le digo, mira, si a mí me dijeran que tengo que levantarme a las 4 de la mañana para preparar otro almuerzo, y eso todos los días de la vida, yo me pego un tiro. Yo soy un amateur, de vez en cuando me gusta cocinar algo muy bien. Ahora, tengo un amor profundo por la repostería y concretamente por el chocolate, por una razón evidente. Yo soy hijo de Barlovento. Barlovento todavía este año me lo acaba de confirmar Jorge Redmond, el dueño del Rey. Todavía este año está produciendo el 50% del cacao que produce el país. ¿Sí? Y ahí se produce el mejor cacao del mundo. El cuento del lechón. ¿Se refiere usted al cuento del lechón? Bueno, yo vivía a 3 cuadras de aquí, cerca de la Plaza de Altamira,
en el mismo edificio en que vivía mi colega de la universidad, Federico Riu, español, muerto prematuramente, desgracia. Autor de libros sobre Sartre, sobre el marxismo, etc. Vivíamos juntos y un año se me ocurrió insinuarle la idea de que preparásemos para Navidad un lechón. Él acogió entusiasmado la idea, compramos el lechón a medias, yo lo preparé bien, lo metimos en la maleta del carro y salimos a buscar el primer panadero que nos lo cocinara, que nos lo horneara. Y comenzamos con los nietos que están debajo del edificio. Y el señor nos dijo, no, yo no puedo, yo tengo un horno italiano, de eso con la puerta de 18 centímetros, el cerdo no pasa. Bueno, para ser breve, anduvimos como por 14 panaderías, ampliando el círculo siempre un poco más, y todos tenían el horno italiano de 18 centímetros que no pasaba el cerdo. Hasta que el último, y todos eran portugueses, hasta que el último portugués se apiadó de nosotros y nos dijo, mire, vayan a Baruta, a tal sitio, que hay un colega que todavía tiene un horno viejo con la puerta semicircular, bien altota, que sí pasa el cerdo. Ok, agarramos el carro, fuimos a Baruta. Llegamos a la calle de Baruta y cuando encontramos la panadería, vemos que en la acera hay una cola como de 15 metros de gente con un pavo, un cerdo, un lechón, otra vaina, haciendo cola para que el panadero le asara. Bueno, nos pusimos a hacerlo cola, sosteniendo la bandeja del lechón. Y yo de repente le dije a Federico, ¿tú te imaginas lo que pasaría si por aquí transitara un alumno nuestro y viera al profesor de metafísica y al profesor de filosofía moral con un lechón en una acera de Baruta esperando turno para cocinarlo en un horno? Ese es el cuento. Al fin logramos entregarlo y la mañana siguiente estaba el lechón listo, perfecto. Vamos a cambiar la perspectiva. En mi opinión, no, en opinión de los lectores, en opinión de los que han utilizado mi libro, son desde luego Comunicación y Cultura de Masas, de 1964, y Comprender, y las dos ediciones de Comprender la Comunicación, de los años 70. Estos son los dos. Yo quisiera que hubiera un tercero, el último hijo, la comunicación mundo, pero estoy esperando que la audiencia, los lectores lo descubran. En mi obra hay dos vertientes que se notan con cierta claridad. Una vertiente que es puramente teórica y la otra que es empírica, de análisis de alguna realidad nacional, básicamente. Bueno, las que más trabajo me han dado son las obras de contenido teórico, es decir, las tres que acabo de citar. Sí, obviamente cambiaría cosas en todos mis libros, los actualizaría, obviamente. Si yo no tengo el prurito que tuvo Hume, que escribió el Treatise on Human Understanding a los 24 años y después no escribió más nada, se dedicó a comentarse a sí mismo todo el tiempo. No, yo creo que en primer lugar la evolución tecnológica lo impone. Y en segundo lugar,
también la evolución teórica, el análisis ha avanzado. Sabemos comprender mejor el proceso comunicacional que hace 50 años. Sí puedo precisar que Comunicación y Cultura de Masa fue un intento de hacer una fenomenología del comunicar. Sí. Me puse a pensar lo que era comunicar, con algún bagaje filosófico, obviamente, y salió Comunicación y Cultura de Masa. Pero en los años 70 descubrí la importancia absolutamente esencial y capital que tienen para toda la ciencia del hombre la categoría de la relación. Y entonces me concentré en las 120 páginas de Comprender la Comunicación, donde yo ejecuto el análisis de modelo kantiano, de esquematizar la realidad a partir de las 3 categorías de la relación: inherencia, causalidad, comunidad. Y Kant decía, vayan bajando por el mundo real y vayan aplicando esas 3 categorías al estrato físico, psicológico, espiritual, etcétera, etcétera. En la dimensión antropológica, pues a mí me dio como resultado, por ejemplo, la distinción de informar y comunicar, que es la misma que hay entre causalidad y comunidad. Una información que causa un efecto, o que busca causar un efecto, y una verdadera comunicación, que es diálogo, donde no hay ninguna pretensión de ganarle al otro, de convencerlo, sino de crear un saber nuevo a partir de la confrontación de opiniones diferentes. Los libros son hijos. Usted ama a todos sus hijos por igual. Y usted ama a todos sus libros por igual. Ahora, en mi obra, repito, hay obra de pensamiento y obra de análisis empírico. Es decir, en el capítulo análisis empírico, yo he pasado mucho tiempo aplicando la filosofía crítica de la sociedad al análisis de la situación nuestra, de la situación de Venezuela en el campo de las comunicaciones. Eso es lo que yo llamo, yo he escrito 5, 6 o 7 títulos que son catilinarias, que son filípicas contra algo, contra alguna realidad comunicacional. En los años 2002, 2003, yo cambié de rumbo en ese aspecto. Es decir, en todo mi trabajo periodístico, de revista, etc., mi propósito inicial era explicarle a una sociedad lo que es comunicar, para que la gente fuera entendiendo. Pero en esos años, 2002, 2003, todo el mundo recuerda lo que pasó en esos años. Yo me acordé que había sido catedrático de filosofía moral en la universidad. Y sentí que una voz me obligaba imperativamente a dejar de lado la enseñanza del comunicar para dedicarme periodísticamente a la crítica del estatus imperante en la política nacional. O sea,
en dos platos ser antichavista y antimadurista. Y a partir de ese año todo lo que yo he escrito en la prensa va en esa dirección. Lo digo para aclarar las cosas, porque todo tiene una razón de ser determinada por la historia. Aquí vuelve un poco la parábola de los hijos, pero yo diría que sí, que la que me dio a mí mayores satisfacciones fue la creación del ININCO, que fue el primero, el segundo instituto de investigaciones de la comunicación en América Latina. Creo que el Brasil nos ganó por unos meses o un año, no recuerdo. Pero el ININCO al comienzo tuvo mucho ímpetu, eran años gloriosos. Yo creo que el 74 fue para mí un año definitivo en mi vida. Es decir, se funda el ININCO, se funda el Consejo Nacional de la Cultura, se crea el proyecto Ratelbe, ahí viene la Conferencia Regional de Política de Comunicación, en fin. Y haber creado el ININCO tuvo su importancia en el ámbito cultural del país, ¿sí? Tanta como haber escrito Comunicación y Cultura de Masas. La gran obra que se me quedó en el tintero no tiene nada que ver con comunicaciones. Si quiere le digo de qué se trata o no. Cuando yo inicié mi vida académica como titular de la Cátedra de Filosofía Moral en la Universidad Central, me había propuesto escribir un manual de la moral antigua, que aunque usted no lo crea, en los años 70 no existía un manual de moral antigua. Y comencé a redactar capítulos de esa obra. 2 de ellos han sido publicados. El primero es el Epicuro, que me publicó Monte Ávila, y el segundo es el Demócrito, que me publicó la revista Hermeneia de la Facultad de Filosofía de Zulia. Y cuando arrancaba yo con redactar uno de los primeros, de los capítulos más importantes de ese manual nonato, cuando yo me predisponía a abordar a Platón, bueno, sucedió un cambio radical en mi vida. Fui llamado a trabajar a la UNESCO y ahí terminó mi actividad filosófica. Este es un libro, quizá yo publique algún día, si la vida me da chance, el Epicuro y el Demócrito juntos, como comienzo de una obra que quedó inconclusa. También quiero señalar que mi última obra, La Comunicación Mundo, va un poco en ese sentido. Yo tenía mentalmente en la cabeza la elaboración de 5 o 6 libros más, sobre 5 o 6 temas muy específicos, acerca de los cuales uno va meditando y reuniendo información, etc. Pero me cayó almanaque. De repente descubrí que había llegado a la tercera edad
avanzada. Y entonces decidí convertir los 6 libros en 6 ensayos metidos en un solo libro. Y eso es la comunicación mundo. Son 6 capítulos de 6 trabajos que quizás alguien se enamore de alguno de ellos y lo convierta en libros. Pero quise dejar testimonio de eso. 6 ensayos convertidos en capítulos en lugar de 6 libros. Lo clasificaría en obras teóricas y obras empíricas, que es una constante en mi manera de trabajar. Fíjese que desde el comienzo, desde Comunicación y Cultura de Masas, si usted recuerda, hay una parte muy teórica, absolutamente y exclusivamente teórica, y una parte empírica, un análisis descriptivo de la situación de la radio y televisión en un país llamado Venezuela, con datos, estadística, etcétera, etcétera. Para lo cual tuve que inventarme un método con papel milimetrado, bueno, en fin. Eso es una constante. Sí. Yo de repente siento la necesidad, después de teorizar, de volver a la realidad, a comprobar si lo que digo tiene sentido o no. ¿Sí? Y entonces, en mi trabajo hay las 2 vertientes, como en Jano, que hay 2 caras, pero 2 vertientes que se combinan perfectamente bien, que se comprueban recíprocamente, la parte teórica y la parte empírica. Ese motor se llama utopía. La utopía no es una quimera, no es irrealizable. La utopía es algo, aquí hay un eco de la escuela de Frankfurt. Es algo realizable, pero impedido por las fuerzas constituidas de la sociedad, por el pensamiento conservador. ¿Sí? ¿Cuál es mi utopía? Mejorar las comunicaciones. ¿Qué significa mejorar las comunicaciones? Redescubrir el receptor. Y esa es mi utopía. Una utopía para la cual ofrezco, sugiero una solución. Que cada sociedad tenga 3 fuentes de información. La de un servicio público no gubernamental, la de un sistema comunitario y la de un sector privado, comercial. Es un problema de temperamento. En mi largo recorrido de decenios por el universo de la filosofía, de la mano de excelentes maestros, García Vaca, Vladimir Yankelevich y otros, Paul Ricoeur, Edgar Morin. Bien, en ese largo recorrido yo nunca me enamoré perdidamente de ninguna corriente, de ningún pensador, de ninguna moda filosófica. Instintivamente iba pensando que yo debía almacenar lo que me parecía más adecuado, más lógico o incluso más hermoso estéticamente. Almacenarlo para mis propios propósitos filosóficos, sin depender de ninguna corriente filosófica en específico. Yo no estoy haciendo el elogio de la fusión, de la fusion. La aborrezco en todo,
Aborrezco la fusion en música, en gastronomía y en todo lo que exista. Porque me huele a entropía final, el día en que todo el universo estará fusionado y ya no exista más nada, sino una sopa de una temperatura intermedia. En eso yo sigo siendo un sacerdote de la UNESCO, ¿sí? En el preámbulo de la estatuto de la UNESCO, por cierto, redactado por un poeta norteamericano, Archibald MacLeish, se dice que el organismo debe trabajar para mantener y conservarle a la humanidad la fecunda diversidad de las culturas. Soy un sacerdote de esta expresión. Todo lo que me suena a pluralismo, a mantenimiento de identidades, a mí me suena a algo bueno, a algo positivo para la humanidad. No quiero música fusion, no quiero comida fusion en un plato. Quiero que esa comida sea china, criolla o francesa, pero fusion no. Bien, eso lo trasladé un poco a niveles más elevados, aborreciendo la fusion, pero por supuesto recuperando todo lo que a mí me podía interesar para proyectos futuros de pensamiento. Yo pasé 30 años de mi vida siendo acusado de fascista por la ultraizquierda nacional y siendo acusado de marxista por la ultraderecha nacional. Y no era ni una cosa ni la otra. Pero yo he leído Marx, yo he leído la revista Utopía de Mussolini, yo he leído Mein Kampf, etc. Sin por eso llegar a ser ni marxista ni fascista. Entonces, obviamente, ha habido momentos de conocimiento para mí privilegiados. En primer lugar, en el mundo clásico, que yo he enseñado durante tantos años, los dos colosos, Platón y Aristóteles. Concretamente, Platón es el genio supremo e insuperado de la filosofía. Sí, el banquete de Platón es digno de la Divina Comedia, del Don Quijote, debe figurar entre los 5 libros más grandes escritos por el ser humano. Siento por Platón una inmensa admiración, pero no soy platónico tampoco. Y de la época moderna, pues me sentí fascinado en un momento por Hume, por Locke y por supuesto por la escuela de Frankfurt cuando lo descubrí. Entonces, allí también se ha creado un estereotipo de que yo he traído a América Latina el pensamiento de la escuela de Frankfurt. Bueno, sí y no, porque yo escribí Comunicación y Cultura de Masa en el 64, sin saber que existía literalmente una escuela llamada Escuela de Frankfurt. Pero cuando comencé a leer a Horkheimer y Adorno y otros, Krakauer y otros, quedé fascinado, pero no soy tampoco un sacerdote de la teoría crítica de la sociedad frankfurtiana. El pensamiento negativo, el negar lo que es porque es imperfecto y el tener a mano una utopía siempre. Sí. Y ese es el carácter mesiánico un poco de la gente de Frankfurt. Una utopía como la definen ellos, no una quimera, sino un proyecto concreto de futuro impedido de brotar, de desarrollarse por las fuerzas constituidas
de lo actual, que yo crucé con la obra de Mannheim, Ideología y Utopía. Según Mannheim, todo sistema que se instaura, sistema de poder, tiende a conservarse a sí mismo por la eternidad. Y tenemos aquí cercano episodios muy recientes de gente que modifica constituciones para seguir en el poder. Pero ese pensamiento, que fue una vez revolucionario, según Mannheim se vuelve conservador y comienza a generar ideologías de mantenimiento. Mientras que su contrario, el pensamiento utópico, es la proyección a futuro de una realidad que no existe aún, pero que es mejor de la presente. Esas son las dos grandes lecciones. Ahora, después vienen muchísimos detalles que yo quiero obviar aquí por brevedad, que maravillan en la lectura de Marcuse, de Horkheimer y de Adorno, sobre todo. Una utopía comunicacional en sentido frankfurtiano es negar una realidad comunicacional. Yo comencé negándola antes de conocer la Escuela de Frankfurt, en la segunda mitad de Comunicación y Cultura de Masa. Yo tracé un perfil despiadado del desastre cultural que era la televisión de la época. Claro, visto en perspectiva, quizá cometí un poco el pecado de exageración, porque se me pasó por alto que eran los años de la Guerra Fría. Sí. Años terribles y fascinantes a la vez, en que había en todas partes un cierto control del contenido de los medios, tanto en Occidente como en Oriente. Y obviamente, ahora, sin embargo, aquel mundo donde el 36% del mensaje era mera publicidad, aquel mundo que me mostró a mí hace 50 años la primera pisada de Armstrong sobre el suelo lunar, con una publicidad del cigarrillo Viceroy en la esquina izquierda superior de la pantalla, yo lo recordaré toda la vida como un caso de aberración, de inversión de valores, de un momento grandioso de la humanidad, contaminado por una publicidad de cigarrillo. ¿Sí? Entonces, yo comencé negando todo eso. Y claro, eso es atacar el positivismo satisfecho, el capitalismo que siga deseando acumular dinero, atropellando al usuario, maltratándolo, no dándole ni la radio ni la televisión que ellos necesitan. Yo he enseñado la ética aristotélica durante por lo menos 15 años. Obra donde al final aparece una máxima de Aristóteles que dice lo siguiente: el hombre es un ente condenado a perseguir la felicidad, a sabiendas de que no la alcanzará nunca. Sí, así es. La felicidad suprema no es de este mundo, suprema y eterna. Será de algún paraíso, pero de este tránsito terrenal no es. Si la perfección absoluta no existe ni siquiera en la BBC de Londres. En este momento estamos en una fase de recesión. Eso está demostrado, lo demostré yo en mi último libro, titulado La devastación chavista. Nuestro internet es el más lento del continente, del subcontinente latinoamericano. Nuestra televisión es de lo peor. Y ahora que el gobierno
ha acaparado tantas emisoras para su ideología, está peor que antes. Hay que trabajar enormemente el día que vuelva la democracia para mejorar todo el ámbito comunicacional, cualitativa, cuantitativa y tecnológicamente. Lo contrarrestamos garantizando la existencia real y no ficticia del pluralismo. El régimen actual, la dictadura actual, habla muchísimo de empoderamiento del pueblo, pero es un falso pluralismo. Ese empoderamiento les suena a ellos a doblegamiento masivo de la población a la ideología del régimen. No es verdadero pluralismo. Es decir, ninguna emisora de las centenares de emisoras impresas, radiales, televisivas, hoy manejada por el Estado, acepta una voz disidente ante uno de sus micrófonos. No acepta el pluralismo. Ahí está la intención hegemónica. Sobreviven ambas cosas. Ahora, distingamos. Yo vengo diciendo a todo el que me quiera escuchar que Internet no es un gadget más. Internet ha venido a cambiarnos la existencia a todos. ¿Cómo? Devolviéndonos nuestra capacidad de emitir mensajes. Hemos vivido durante 50, 70, 80 años en el reinado de la radio y la televisión, que eran dos modelos de canal sin retorno prácticamente. Solo funcionaban en una sola dirección. Un emisor emitiendo por un canal X una mensajería para una masa indiferenciada de oyentes. Internet ha venido a devolverme a mí la capacidad de lanzar un periódico por la red, dirigido teóricamente al mundo entero, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, pero usted hablaba durante decenios de una comunicación que incomunicaba, y eso no le afecta a Internet, no. Yo y otros hablamos de una comunicación incomunicante cuando vivíamos bajo el imperio de la radio y la televisión. Si yo estuve durante decenios en la lista negra de todas las televisoras comerciales del país. A mí no me entrevistaban nunca. Cada vez que se abre un ámbito nuevo de libertad, ahí mismo se cuelan los malandros. ¿Sí? Ahí mismo. Exactamente como sucede en la película del lejano oeste americano. Hay una gente muy honesta que va hacia la libertad en caravana, ¿ah? Como hemos visto todo en el cine. Pero de repente viene un gángster, un ladrón, que quiere aprovecharse de esa libertad para sus fechorías. ¿Cierto? Yo creo que ese mitologema, si la naturaleza me da un chance, terminaré escribiendo un largo ensayo sobre esto. Es decir, la mitología del Far West como una clave interpretativa de nuestra época. A ellos y a nosotros se nos abren nuevas libertades a cada rato, pero se nos cuelan los enemigos de la libertad. ¿Sí? Es decir, podemos emitir informaciones, pero ahí viene el autor de la fake news, ahí viene el malandro de la comunicación, metiendo falsedades, o cosas incorrectas, calumnia, lo que sea. Conclusión.
igual que en el lejano oeste. Toda nueva libertad necesita un sheriff. ¿Sí? Toda. La humanidad ha venido avanzando así. Conocía una nueva libertad, tenía que crear una ley para proteger a la humanidad entera de los abusos de esa libertad. Siempre. Yo quiero un sheriff, pero no lo quiero ni americano, ni ruso, ni chino. ¿Sí? Estamos globalizados, vamos a globalizar las leyes. Ya existe un tribunal penal internacional, existe una corte penal internacional. Vamos a crear un órgano internacional pulcro, plural y honesto que riga el mundo de Internet, que defina la fake news, que imponga penas. Porque yo no quiero ser penado por una ley norteamericana, rusa o china. Cuando a mí me hablan mal de Internet, yo le contesto a la gente, ¿y dónde me pones la mamacita de la pastora que le enseñaron a usar Skype y todas las mañanas habla gratis con la hija que emigró a Australia durante media hora? ¿Dónde me pones tú ese fenómeno colosal de comunicación gratuita de una mamá y una hija gracias a la tecnología? ¿Qué es eso de que es virtual? Virtual, que nada es virtual, es una comunicación real. Se miran en pantalla y la hija le muestra al nieto, mira el nieto, mira. Eso de real y virtual no existe, no existe. Mi correspondencia con un amigo es tan real como la carta manuscrita que yo le mandaba hace 50 años, igualito, mejor, porque le llega instantáneamente e instantáneamente me contesta. Así que eso de virtual. Recuerdo una frase de Antonio Machado en el Juan de Mairena: cuidado, porque en el cine un fantasma es tan real como una taza de café. Sí, el email es tan real como una epístola escrita a mano, con tinta, igualito. Entonces, hay una expansión de la relación humana y eso interesa enormemente. Nos interrelacionamos mucho más. En mi época decíamos que esa era la pregunta de las 64.000 lochas. Sí. Yo me doctoré con una tesis sobre el concepto de libertad en Renouvier y Bergson, que también publiqué en español aquí con la editorial ebook de la Universidad Central de Venezuela. No me pida una definición de libertad, porque hay 14.000 y ninguna, ¿sí? La libertad es, por un lado, ausencia de determinaciones, pero Harman avisa que la libertad no es la ausencia de determinaciones. Estamos bajo el mandato de las determinaciones, pero a la vez somos libres. En fin, la libertad tiene, y eso sí es importante señalarlo, límites. Fíjese, durante su existencia, el megagaláctico Chávez se comunicó libremente con el país, pero acaparó la libertad de todos los demás, la tuya, la mía, la de todos los que estamos aquí. Sí. Solo él hablaba. Hay un verso del admirado poeta Cadenas, Rafael Cadena, ganador a justo título de tantos premios, que dice:
puesto en boca de Chávez. Cuando yo dialogo, que nadie me interrumpa. Y yo le digo a Rafael que qué maravilla ser poeta, que él definió con 7 palabras lo que a mí me toca escribir un libro para decir lo mismo. Cuando yo dialogo, que nadie me interrumpa. O sea, Chávez y Maduro y todos los hegemones de la comunicación son acaparadores de libertad ajena. Por eso que libertad y pluralismo en ámbito comunicacional van de la mano. Donde hay pérdida de pluralismo, hay pérdida de libertades. La democracia transferida a lo nuestro se llama opinión pública. Y la opinión pública es un objeto demasiado manejable, demasiado manipulable. Entonces, una democracia comunicacional debe ser protegida. Sí, debe garantizársele a la sociedad un pluralismo genuino. Porque la opinión pública puede terminar equivocándose. Ahora, ¿cómo garantizarle a una sociedad una democracia realmente pluralista, donde todas las opiniones tengan? Bueno, uno de los mecanismos más reconocidos es el de que un país se dote de servicios públicos de radio y televisión. Públicos, no gubernamentales. El gobierno, la mano fuera del plato. Públicos, garantizados por el Estado, con una autoridad realmente independiente y un control del Congreso cuando es democrático. Hay otras maneras, por supuesto, la escuela, la universidad, en fin, los sindicatos. Una sociedad democrática es una sociedad donde todas sus grandes instituciones democráticas deben defender la democracia día y noche, y no de boquita. Y aquí me acuerdo siempre de una sugerencia que le hacía San Francisco de Asís a los frailecitos que mandaba de por el mundo a catequizar. Les decía: catequicen, y si es del caso, haciendo uso de la palabra. Solo con el buen ejemplo, y si es del caso, haciendo uso de la palabra. Esta frase la tengo bien internalizada. Sí, nosotros en época de democracia vivimos en una espantosa retórica en favor de la democracia, absolutamente inútil. Y a veces la gente decía: ese señor es un ladrón y está hablando de democracia. ¿Sí? Entonces, la democracia es un bien precioso que hay que defender todos los santos días. Eso comenzó gracias a un hecho fortuito y a un hombre de una personalidad inmensa que hizo mucho bien a la cultura del país. Hoy lamentablemente desaparecido Juan Lizcano. La presidencia de la República le pidió a Juan Lizcano que diseñara un Consejo Nacional de la Cultura, el CONAC, que el chavismo eliminó porque era democrático y plural. Dos personas fuimos nombradas al final
como representantes de esa presidencia en el seno de la Junta Directiva del CONAC, que fuimos José Antonio Abreu, el del sistema de orquesta sinfónica, y yo. Yo le pedí a Juan Liscano que, en vista de la guerrilla que había sucedido entre el INCIBA y los medios de comunicación y el intento que estábamos haciendo de darle rango cultural a la comunicación, que me permitiera llevar adelante un proyecto plural para diagnosticar el estado de la comunicación en el país y hacer propuestas. ¿Sí? La propuesta fue: creemos un régimen mixto auténtico donde puedan convivir las emisoras comunitarias, las emisoras comerciales y las emisoras de un servicio público nacional. Y así nació el proyecto Ratelvi. Se hizo en pocas semanas, todo funcionó de maravilla y la librería Suma incluso publicó el resultado. Afortunadamente quedó eso. Eso fue lo único que quedó. Bueno, por una razón histórica, todos los servicios de radio y televisión mal llamados públicos en Venezuela han sido siempre servicios gubernamentales, controlados por la Oficina Central de Información, por el Ministerio de Comunicaciones. Siempre comenzaban: el presidente fulano de tal inauguró un acueducto en tal sitio, en Upata. Siempre eran sistemas publicitarios del gobierno de turno, incluso en democracia. No hablemos de las dictaduras, la de Pérez Jiménez y la Chavo Madurista, que lo convirtió en grandes instrumentos hegemónicos de propaganda ideológica. Lo que la democracia no hizo, lo hizo Chávez y lo está haciendo Maduro. Ese es el porqué la población sospecha de la noción de servicio público, porque sabe que degenera siempre en un servicio gubernamental. Ahora, el primer criterio de un servicio público de radio y televisión es que debe tener una autoridad independiente, ¿sí? Financiado por el Estado, pero no por el gobierno. Nada de propaganda al gobierno. Y hay ejemplos de por el mundo, ejemplos tan notables como el de la BBC, por ejemplo. Con optimismo. No pertenezco al clan de los pesimistas. No creo que la nueva forma de la comunicación sean virtuales, entre comillas, como la gente insiste en llamarlas. Son comunicaciones reales. Y la capacidad de comunicar no ha hecho sino expandirse. Yo hablo incluso de dos etapas. Una etapa dictatorial, en que los medios radioeléctricos fueron amos y dueños del negocio. Fueron medios sin feedback. Lo convertían a uno en puro receptor. No había retorno de mensaje. Duró 40 o 50 o 60 años. En esa época decíamos todo con razón de que había una comunicación que incomunicaba. Era la de la radio y la de la televisión, que me mandaba un flujo enorme de informaciones sin que yo pudiera rebotar ninguna. Eso se acabó. Los militares
inventaron primero un ARPANET que se convirtió en Internet y que vino a devolverle a la humanidad entera la capacidad de emitir. Y eso estamos disfrutando hoy, con todas las ventajas y las desventajas del progreso. ¿Piensa usted en que el hombre en 50 o 60 años ha acumulado 6 o 7 maneras de destruir la humanidad en una noche? La atómica, la biológica, en fin, la química y otras. Piense usted en lo que significa haber desarrollado el pensamiento dígito binario. Una cosa que se pierde de vista. Piense usted en la ecología, una materia que hasta la palabra ignorábamos hace 60 años. En fin, piense usted en tantos problemas que tenemos en los avances de la medicina, etc. Yo admiro muchísimo a una persona que no recuerdo quién es, que hace años le pidió a la NASA que le ordenara al Voyager, en camino hacia Neptuno, que se volteara y sacara una imagen de la Tierra, estando ya a millones y millardos de kilómetros de la Tierra. Y yo pondría esa foto en la cabeza de la entera humanidad. Voyager sacó la Tierra convertida en un punto de luz casi invisible en el infinito océano del universo. Sí, es la lección de humildad más grande que hemos podido recibir estando nosotros en vida. Yo creo que la humanidad necesita regresar un poco a una cierta humildad conceptual y espiritual y dejar de escupir sentencias y de pronosticar futuro alegremente como cualquier cosa, ¿no? Como si fuera un juego. Esto, repito, es abrumador. El desafío ecológico, por ejemplo, no se entiende cómo la humanidad no se percata de que pudiéramos estar en la etapa final de la existencia de esa maravilla llamado hombre, que no tiene por el momento, no tiene copia en el universo. Fíjense, por ejemplo, la insensatez con la cual se nos está vendiendo la idea que pudiéramos emigrar a otro planeta cuando se nos acabe este. ¿Sí? Y comenzó la cacería de los planetas. Hoy se conocen miles de planetas, pero casi todos están todavía en estado gaseoso. Le faltan millardos de años para consolidarse. Y la inmensa mayoría está a decenas y cientos de años luz de la Tierra. Y como la gente, la mayoría, no entiende bien lo que significa, siguen adelante creyendo que podemos emigrar. Un año luz es una cantidad de millardos de kilómetros infinita. Cuando nosotros sabemos que el hombre no puede volar en el espacio por largos periodos, porque tiene problemas óseos y problemas neurológicos que acaban con él, ¿sí? Entonces no hay emigración de la Tierra a otro planeta. O salvamos el único que tenemos,
o nos vamos todos a la nada. Me he ocupado del futuro, soy un lector de revistas de futurología y he dictado cursos en mi cátedra de filosofía moral sobre el pensamiento utópico, que es una manera de pensar en futuro, ¿sí? Por eso no hago utopía, no hago predicciones. Soy alumno de Mark Twain, que dijo literalmente: el arte de la profecía es extremadamente difícil, sobre todo en lo que concierne el porvenir. ¿Sí? Y el futuro de las comunicaciones es en gran parte el futuro de la tecnología de comunicación. ¿Sí? Es decir, el hecho de que en este momento nos estén tomando, filmando con una cámara fotográfica, cosa inimaginable hace 40, 30 años, inimaginable. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando en la medida en que la tecnología abre caminos. Debemos estar pendientes de que esas nuevas tecnologías funcionen para el bienestar de toda la humanidad, para la democracia, y no se conviertan en instrumentos de dictaduras. Esa es nuestra tarea, ser los perros guardianes de las libertades comunicacionales. Así como no quiero ser profeta, tampoco quisiera ser alguien que emite grandes sentencias históricas, no me interesa. Pero sí tengo la convicción de que el mundo necesita cada día más quien piense comunicaciones. ¿Sí? De eso estoy absolutamente convencido. Quien piense críticamente comunicaciones. A eso me refiero. Quien denuncie desviaciones, quien denuncie atropellos, quien se convierta, repito, en perro guardián de las libertades comunicacionales de la humanidad entera.